¿Cuál fue el caso así más aterrador, por así decirlo, uno de los primeros casos que realmente te impactara? Y también aprovecho para la misma pregunta saber qué similitud puede tener un exorcismo real con lo que podemos ver en las películas. Bueno, pues había allí en Santiago el obispo auxiliar, que ahora estos días me he enterado que le han dicho cardenal. Y entonces me decía, oye, que sí, a ver, estos casos que nos vienen, que no sabemos cómo hacer. Eso, tú tienes estas facultades para poder hacerlo. Ya que estás ahí con enfermos mentales y, ¿sabes? Y estas cosas, no. Bueno, pues me mandó a un joven, como digo, un joven que era profesor, estaba licenciado en psicología, era profesor de psicología en el colegio mayor más alto que había allí en Santiago de Chile. Y ese estaba bien poseído del diablo. Ahí sí que había posesión diabólica. Sí. ¿Cómo había entrado el diablo en él? Me contó todo. Bueno, ¿y cómo pudo ir allí? Por insinuación del obispo. Ya, cuando ya no pudo más. Estuvo 11 años me decía. He estado 11 años corriendo de secta en secta y siempre creyendo que iba a encontrar la luz. Le dije al obispo, bueno, pues mándamelo, ya vino él. Y me fue contando todo esto. ¡Qué vida! Era un cristiano bueno, se había casado, tenía 2 hijos, una hija y un hijo, ya mayorcitos, de unos 16 a 18 años tendrían los 2, ¿sí? Y su esposa, y claro, su esposa estaba viendo también cosas muy raras que sucedían por la noche. ¿Y cómo que así? El mal contaba todo y dice, es que ya no podemos más. El diablo ha entrado por estas ventanas que yo le he abierto, esta secta, la otra, son ventanas abiertas al diablo, para que actúe libremente. ¿Eh? Y él se entregaba a él. Y no encontraba solución en una secta, pasaba a otra, a cual peor. ¿No? Ya digo, estuvo en la masonería, estuvo en los Rosacruces, estuvo en los Testigos de Jehová, estuvo en todo esto. A las 3 de la madrugada, en su dormitorio nupcial, ¿no? Oía como unas uñas que daban al vidrio de la ventana. ¡Pim, pim, pim! Y no una vez, sino con frecuencia, muchas noches. Daba ahí. Eso me lo contaba él, así, estando él bien, ¿no? O sea, con plenas facultades, no es que estuviera ni drogado ni nada, ¿no? Y entonces entraba el diablo, entraba. Así como en el paraíso terrenal entró en forma de serpiente, aquí entraba en forma de un toro. Y se ponía encima de la cama, con los pies así, y orinaba el toro. Ya estás bautizado, ya me perteneces a mí. Oí esas voces del diablo, que él hablaba en forma de un toro. Él veía físicamente. Lo veía, claro, lo veía y lo oía. Lo oía. Y entonces, ya estás bautizado, ya me perteneces. Oh. Entonces, ya no podía más, con frecuencia le venía esto. Y entonces dice, ya, estoy cansado de ir a un sitio y a otro y a otro. Y aquella noche ya no podía dormir. Y se fue al párroco que vivía allí cerca de su casa. Era atormentado totalmente por el diablo. Fíjate con estas apariencias, ¿no? Las apariciones del diablo de estas formas. Y entonces
Dice, y esto no es psicología. Yo sé muy bien lo que es la psicología, esto es otra cosa. Esto es algo, claro, además siendo profesor. Sí, esto es algo satánico. Esto excede a las fuerzas naturales y la ciencia, la técnica. ¿No? Es algo. Y esto se puede quitar, si no recurriendo a un poder superior. El párroco, aquel, dice, yo no puedo hacer gran cosa, pero vamos a ir al obispo. Mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, en las oficinas del obispado. Te vas a presentar y yo también, dijo el párroco. Bueno, y llevaba una carta escrita el párroco, que después la leí yo. Y diciendo, mira, le ponía al final, dice, nombre a un exorcista para que le pueda hacer los exorcismos a este hombre. Pero no me nombre a mí, le dijo, decía el párroco. No quería que me nombrara a él. No puedo, pero necesita un exorcista. Entonces, como tenía reciente el otro caso anterior, sí. Dice, oye, ¿podías hacerte cargo de este caso? Me llamó. El obispo bueno, más bien fue el vicario, que me llamó entonces. Dice, bueno, mira, he hablado con el obispo, el vicario, ¿te puedes hacer cargo de esto? De tu capellán de ahí, de la clínica y tal y cual. Podríamos mandar de esto, tenemos todas las facultades y todo eso. Sí. Y tienes ya eso, como tenía ya el ritual anterior y todo eso. Y yo lo tengo todo aquí, solamente, pues eso, si me dan la licencia, las facultades para poder hacerlo, pues como tonto, yo dije sí. ¿No? ¿Y fuiste ahí a hacer el...? No fui allí. Vino a casa. Y entonces allá, ya venía con su esposa, venían también sus hijos, también estaban, su hija más bien, en aquel primer exorcismo, estaba allá, y fuimos a la capilla que teníamos nosotros en la comunidad. Y allí empezó, bueno, pues empecé ya, yo revestido con el alba y la estola y demás, para hacer el exorcismo ya. Él quería y cuanto antes, un exorcismo, quiero ser liberado de esto. Y resultó, empiezo el exorcismo, cayó al suelo. Se desplomó. Cayó así al suelo. Y yo allí de pie. Joder, esto, la primera vez que yo veía eso también. Pues sí, pero no me asusté. No me asusté. Ante ese espectáculo, yo había visto la película esta del exorcista y todo eso. Sí. Pues, con los ojos así, todo eso. ¿Qué similitud puede tener los ojos en blanco también? Sí, quedan ahí. Y empezó a hablar cuando estaba ya en este estado, ¿no? ¡Cura! ¡Que tú no puedes! ¡Esto es mío! ¡No me lo llevas! Por boca de él. Sí. El diablo hablaba por boca de él. Y la voz era como la suya. Igual, pero así como la suya. Que una voz, ¿cómo te diría yo? Satánica, porque no cabe otro apelativo. Así, ¿no? Pero vamos, con un odio, ¡cura! ¡Que tú no puedes! ¡Que no me lo llevas! ¡Esto es mío! ¡Me pertenece! Claro, qué locura de vivir, vamos, no me puedo ni imaginar, claro, de una situación así. Entonces agarré la estola, se la puse, porque aconseja que no se ponga la mano ahí a la boca, ¿no? Cuando estaba hablando así, yo puse así. ¡Cállate! Le dije, tú no puedes. El que puedo soy yo ahora. ¡Fuera de aquí! Ese es el exorcismo, estaba haciendo el exorcismo. Y era como gruñir. Como gruñidos, así sí, como se puede apreciar en las películas, que es como salvaje. Sí, pero es una cosa que hay que verlo o experimentarlo para imaginárselo bien, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué dice?
seguí con el exorcismo. Y empecé, seguía ahí con la letanía de los santos, como viene en el ritual, ¿no? Sal, este hombre, no, te conjuro por Dios mismo que salgas tal. Todo lo que es el exorcismo así. Con esa frase, hay un exorcismo que es el que se conserva de León XIII, del Papa León XIII, que también vio al demonio así. Hay mucho que decir sobre el Papa León XIII, que realmente puso aquellas oraciones a San Miguel contra el diablo, ¿no? Y se han estado diciendo en la misa hasta hace poco. Y entonces, en aquel momento, pues empiezan las letanías y seguía viniendo, todavía está ahí, el diablo, todavía está ahí. Bueno, pero empezó a cantar, un canto no es peor, o sea, más estridente que el rock y todo eso que te puedes imaginar, ¿no? Una cosa... En el momento que le estaba haciendo el exorcismo, él empezó a... Sí, empezó a cantar. Y yo veía que, o sea, que era un coro, no era uno solo. O sea, se escuchaba... Era una jauría de demonios, las que había allí. Qué locura. Claro, se escuchaba como más de una... Como en coro, ¿no? Entonces, uno solo podía hacer eso. Pero después me contó él qué era. ¿Por qué este canto? Y bien, al final ya se quedó tranquilo. Y ya le mandé levantar, digo, vamos a tomar un café. Para que les queda baldaos. O sea, como si hubieran dado una paliza, pero fuerte. Claro, y en el momento es como que salían más de una voz de él, como... Sí, cuando el canto se notaba que era un coro. Qué locura eso. Porque también en el Evangelio sale esto, ¿no? Somos legión, agotadísimo. Ya tomamos ahí un café, tal, se recuperó un poco. Y me dice lo que había visto, lo que había sentido, durante todo ese exorcismo. ¿Qué había visto? ¿Qué había sentido? Dice que, no sé si habrán oído la ausencia del alma, o la separación del alma. Es decir, el alma, cuando el diablo se apodera del espíritu del hombre, se apodera de las facultades también del alma, no solamente las facultades físicas, ¿no? Y hace cosas, ¿verdad? Habla y todo eso. Entonces dice que eso, que el alma parece como se desprende, el núcleo del alma, porque ahí no puede atacar, no puede entrar en el núcleo del alma. Entonces parece que y el alma no puede hacer nada. Está mirando lo que está haciendo esa entidad maléfica, está haciendo dentro de él. En lugar de hacerlo él automáticamente, se lo hace una entidad. Claro, porque su propio alma es como que se va. No, el núcleo del alma no la puede eso, pero las facultades sí, puede tomar facultades, puede tomar la memoria, el entendimiento, la voluntad, esas facultades del alma. Eso. Y entonces, pero está viendo todo. Pero está sintiendo algo que me dijo que era el mayor sufrimiento que puede tener una persona en este mundo. Que alguien esté manejando el alma. ¿No has visto las personas? Este me quiere manejar. Sí. Yo soy autónomo. No, pues ahí se siente eso de una manera eso. Es quitarle lo más característico que tiene el hombre, que es la autonomía, esa autonomía, ¿no? Y entonces, pero lo está viendo todo, cómo le está manejando y él y que no puede hacer nada, no puede hacer nada. Y ese mayor sufrimiento, te podría contar también de esto que me pasó en un congreso de pastoral de la salud, que yo contaba esto como uno de los sufrimientos mayores que había, pero no me hicieron caso. Bueno, pues ya digo,
me contó todo esto. Dice, y cuando usted estaba haciendo la letanía de los santos, bueno, todos los santos se invocan ahí, San Juan, San Pedro, San Pablo, San todos los santos, ¿no? Y ruega por él, rogamos por él, ruego por él, ruego por él. Entonces, eran como latigazos que se daban al diablo. Así me contó él. Dice, yo estaba viendo eso, que es esa oración del exorcismo, era cada invocación era como un latigazo que dabas al diablo. Y cada invocación, San Juan, ruega por él, un latigazo. Y entonces el demonio, al latigazo, pues que salía, pero no quería salir, entraba otra vez, y otro latigazo, y así se cansó. Una lucha continua. Era una lucha continua. Y entonces, ¿por qué? Y digo, ¿y por qué decís que cantaban? Pues cantaban sencillamente porque una oración del exorcismo es un tormento para el diablo. Una oración de liberación es un tormento para el diablo. Es un tormento grande. Y entonces, para no escuchar la oración, para no creyendo que así evita ese tormento, y no tiene oídos, entonces parece que lo quiere mitigar con el canto de otros. Así se mitiga todo eso, y no oigo la oración, no oigo esto, y el latigazo no es tan fuerte, parece. Eso es lo que venía a decir, ¿no? Y ese fue el primer exorcismo prácticamente de facto que hice. Ya digo, el primero fue fallido, sí, pero este segundo fue terrible.